Hola amigos de Focus, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de publicidad también, pero vamos a hablar, yo diría, la parte más bonita de la publicidad. Hoy día vamos a hablar del lado artístico de la publicidad. No es casualidad pues que mucha de la gente que está en esta industria venga o provenga, ¿no?, de las canteras del arte, ¿no?, de las escuelas de arte, o autodidactas, ¿no?, gente que en realidad tiene la creatividad en las venas y decidió o encontró en la publicidad una manera de canalizar ese arte. Y por eso hemos invitado a 4 artistas, publicistas, ¿no?, pero ante todo artistas que nos acompañan hoy. Vampi, Piero, Chinón, ¿Qué tal? no te voy a decir Daniel, Chinón y Gonzalo. Ellos nos van a contar un poco por qué están en publicidad, nos van a contar qué encontraron en este mundo, ¿no?, que los hizo continuar, seguir, porque ya tienen mucho tiempo, tienen mucha experiencia. No solamente trabajan en publicidad, trabajan, y nos van a contar también un poco de eso, bueno, no sé si decirle trabajas, pero se divierten haciendo otras cosas también. Vampi, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. Gracias por la invitación, por estar acá en Focus, finalmente. Bueno, cuéntanos, Vampi, un poco de tu lado A, de tu lado B, no sé si C, D, tú tienes varios lados. Justo veníamos hablando de eso y yo me puse a pensar, ¿no? Siempre me preguntan a mí, ¿cuál fue tu primera chamba, no? Y cuando ya decidí, digamos, presentarme como multitask, como que en distintas aristas, yo siempre me acuerdo que mi primera chamba fue hacerme un medallón Gomi, o sea, de los osos Gomi, en los 90s o finales de los 80s, de madera, y fue un proyecto que me duró como 3 días, tallando así con lija, madera, etc. Y para mí ese es mi primer gran proyecto, porque es un proyecto que incluyó un boceto, producción, acabado, ¿no? Y al final lo que hacemos hasta el día de hoy es un poco lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo el día en mi adolescencia, yo le dije a mi papá que quería pintar todo mi cuarto. Creo que ahí mi papá me cambió así el chip ese día, ¿no? Yo fui como todo nervioso a decirle, papá, quiero pintar mi cuarto, ¿no? Y papá, yo esperándome que me diga que no, ¿no? Y mi papá me dijo, ya, pero me presentas un boceto. Y ahí empezó, mi primer cliente. Mi primer pitch. ¿Cuál fue tu primer pitch? No, yo no, la verdad que no tuve pitch, pero sí, por supuesto, tenía inclinaciones artísticas desde chico, ¿no? Dibujaba, me metí a un taller en Anivisa, que era un lugar donde hacían las entradas de los programas animados, ¿no? Luces de la ciudad, ese tipo de cosas. Era el único lugar en el Perú que hacían animación para televisión, ¿no? Y yo estaba todavía en el colegio. Ahí vi un poquito de la publicidad, ¿no? Habían cosas en stop motion, etc. Entonces me llamó la atención, pero era porque el dibujo, ¿no? Yo quería trabajar en Disney o algo así. Bueno, termino de estudiar y elegir ser artista en esa época era más o menos como elegir ser un mendigo, ¿no? Lo más próximo de donde volcar un poco tus inclinaciones artísticas es justamente la publicidad, ¿no? Cuando yo vi, por ejemplo, los primeros comerciales de Clio, que era una cosa que no sabía, vi en televisión que habían comerciales gringos y ingleses que parecían pequeñas películas. Dije, oye, acá hay un poco de... Veía los storyboards, ¿no? Hay dibujo, hay como hacer una película en cortito, hay música, hay fotos, hay ilustración. Entonces me metí por ese lado artístico sin saber cómo funcionaba, que lo fui descubriendo en el camino. Qué bueno. ¿Tú, Chinón? Pucha, sí, también entré más o menos por accidente en realidad, porque yo soy arquitecto de profesión. Ajá. Y estudié arquitectura y de hecho ejercí un tiempo. Y como tenía muchos amigos que estaban en la Católica en comunicaciones, porque hice toda la parte de letras en la Católica. Letras, sí. Y me llamaban, como yo era arquitecto, me llamaban para que les ayudara a hacer sus sonografías para los cortos y qué sé yo. Y ahí comencé a hacer como un poco de dirección de arte en cortos. Y comenzaban a llamarme justamente para trabajos de tele, para hacer escenografías de televisión. A partir un poco de eso fue que comencé a entrar al mundo de la publicidad, ¿no? Me junté con Sandro Ovaldo, con Sandrón, ¿no? Y trabajamos como 8 o 9 años haciendo arte y al final ya metido en esta cosa, como a dirigir, como a hacer foto también, ¿no? Entonces como que
me comencé a involucrar a todo este lado de la policía que nos gusta tanto, pues. Yo te he conocido como director de arte. A ti. Sí, pues, claro. Con, también. con Sandrón, ¿no? Claro. Y yo Claro. también, de Yo hecho. te conocí como músico. Hemos ido de gira juntos. Ahí está, ahí está. Multitasking. De hecho, nosotros cuando nos vemos nos decimos coleguitas, porque hemos seguido como la misma ruta, ¿no? El arte, la música, el arte y ahora la dirección. Bueno, ¿no? seguro, igual que Gonzalo, yo también a ustedes los conocí como directores de arte, ¿no? Gonzalo, Yo como le escuchaba a Piero hablar de su primer pitch como a Vampi y me estaba acordando, oye, sí, ¿cuál fue mi primer pitch? Y bueno, mi papá ha sido productor de televisión. ha sido él productor de televisión. Sí, durante una época sí. Ya no produce, pero él se autodenomina. Él va a morir siendo productor de televisión y así se le va a recordar. Y mi papá, bueno, el hecho de estudiar música fue todo, o sea, fue todo un tema, como dice Piero, porque era como que, ya, pero ¿de qué vas a vivir, no? Ya, ok, estudias música, pero ¿de qué vas a vivir, no? Y entonces, ya la decisión de estudiar música fue todo un tema que para mi familia tampoco era como que hay familias en donde simplemente no se acepta, ¿no? En mi familia sí se aceptaba porque mi papá es productor de televisión, ¿no? Pero me tocó una buena época de mi papá en donde me dijo, si quieres irte a estudiar afuera, o sea, yo puedo hacer el esfuerzo y lo vamos a hacer todos, ¿no? Porque cuando se hace un gasto así, en realidad es toda la familia la que se está comprometiendo. Y yo me fui a estudiar a Estados Unidos y en esa época mi papá empezó a producir la telenovela Gorrión. Yo estudiaba allá. Y entonces, en una de esas que estamos hablando por teléfono, que yo llamaba porque estaba allá, antes era así, ¿no? Para contarle a las nuevas generaciones que antes hablábamos por teléfono una vez al mes, ¿no? Tal cual. Pues esa era nuestra comunicación, ¿no? Y en esa llamada mi papá me dice, oye, estoy haciendo una telenovela que se llama Gorrión y pues, no sé, compongo una canción, ¿no? Porque yo te estoy pagando la carrera. Devuelve un poco. Devuelve un poco. Claro, ¿no? claro. Entonces empecé a componer una canción y claro, y después me dijo, ya, pero yo no soy el dueño del canal ni estoy poniendo la plata, así que tú le vas a presentar la canción al directorio del canal. Entonces, yo me fui, en esa época Panamericana Televisión, que era en Miami, ¿no? Tenía su directorio en Miami. Ah, mira. Sí, porque era la época de Nubeluz, de todas estas producciones. y producían para toda la región. Sí, Claro. Y me fui a presentarle al directorio todo fresco, no sabía cómo, o sea, ahora me da más miedo lo que hice en ese momento que en ese momento, ¿no? Fui y les puse la canción y escucharon otras canciones más y escogieron la mía. Entonces, digo, como ustedes empezaron esto del primer pitch, mi primer pitch fue ese, ¿no? Mi papá me tiró los leones y claro, y le devolví un poco de lo invertido. Bueno, pero ustedes están acostumbrados a leones bravos. No voy a hablar de los leones que también le gustan a los publicistas, que ya hemos hablado en otros programas de esos leones, pero me refiero a leones difíciles. No solamente por clientes difíciles, han trabajado en cine, por ejemplo. Chinón, tú tienes, bueno, y últimamente han cosechado importantes, ya nos vas a contar un poquito de esos logros. ¿Qué cosa ha sido difícil en esta carrera? ¿Qué cosa les ha costado? ¿Qué cosa, no? Porque ustedes decían, sí, antes de repente decir que uno quería ser artista, te miraban como, pucha, pobrecito, ¿no? Ya, y si no tenías mucha apertura en casa, posiblemente hay muchísima gente que nos ve también, ¿no? Sobre todo más de nuestra generación, que se quedó, pues, no llegó, ¿no? Se quedó a la mitad en el sueño, pero no se concretó. En el caso de ustedes, bueno, se concretó y finalmente terminó siendo una buena elección porque se quedaron y lo disfrutaron y les va bien y son personas que tienen éxito, ¿no? Cuénteme un poquito de, digamos, de esas dificultades, los retos, las cosas que, no sé, de repente, tipo anécdota o si quieres simplemente, ¿qué es lo que te da miedo cuando sales? Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que lo más difícil sucede todo el tiempo, ¿no? Creo que qué buena frase. Lo que pasa es que, y ahí creo que entra justo lo que hablamos del componente artístico de esta carrera, ¿no? Como cada escenario es distinto, es un ensayo-error constantemente. Entonces, si no te tropiezas,
no avanzas. Es como, yo siempre digo, es como en el skate. Esto es como montar skate. Te tienes que ir de cara unas 7 veces hasta que en la sexta dices, es así. Y en la séptima, ¡boom! Y haces el reloj perfecto y no te caes, ¿no? Creo que ese ejercicio de ensayo-error, y ahí te conoces tú mismo en todos tus retos, ¿no? Creo que esa es la parte más difícil. Ahora que todo es digital es más fácil, porque antes tenías que botar película a montones. No. Era mágico, igual. ¿Cuánto queda? Quedan 2 pies. Ok, una toma. Pero eso que menciona Vampi de la seguridad de hacer bien lo que tú crees que puedes hacer es básico, ¿no? Porque, digamos, ya que hablas de los clientes, ¿no? La mayoría pues no tiene ese sentido artístico y a veces suena un poco despectivo que te digan, bueno, eso se lo dejamos a los artistas. No es como que la parte final, que quede bonito, ya, eso es... Que quede bonito. O sea, creo que uno es más joven por ahí se siente como despectivo, pero no, sino es un mundo que no es fácil de entender, ¿no? Porque tiene que ver con mucha sensibilidad en transmitir alguna emoción o alguna sensación concreta en un audiovisual, en una foto o en alguna pieza publicitaria, ¿no? Ahí es donde por ahí tú tienes que tener las herramientas para convencer a un cliente de que es bueno y que no. Pero lo increíble es que las grandes campañas de la historia son campañas que se dejan ver, o sea, son campañas lindas, son campañas que están bien hechas, son campañas que se las dejaron a los artistas, ¿no? Y no son las grandes campañas porque son campañas que sean las más bacanes, no las más bonitas, sino son porque las han funcionado mejor, porque al final un trabajo bien hecho siempre termina teniendo un buen resultado. Y no solo eso, sino son las campañas en donde se hace algo diferente, ¿no? Creo que una de las cosas más frustrantes que pasamos todos los que estamos en esta mesa es cuando tú le propones algo diferente a un cliente y no entiende por qué tú le planteas algo diferente si la publicidad se hace de otra manera. Él ya ha visto otros comerciales que son así, ¿por qué me planteas algo diferente? Y es porque quiero que tu producto, tu campaña sea memorable, que se quede, ¿no? Claro, porque campañas hay miles, claro, ¿no? exacto. Pero las que realmente son buenas no son tantas, claro, son entonces muy al poquitas. final, y digo, la parte frustrante es cuando tú apelas a tu sensibilidad para explicarle a un cliente, y creo que además ese es el talento de todos los que estamos acá, es poder convencer al cliente, ¿no? O sea, muchas veces amigos músicos me dicen, y músicos, te digo que tienen mucho más recursos que yo, que son creativamente superiores, vamos a decir, y me dice, ¿por qué no me puedo meter a publicidad? Porque no me aceptan mis músicas. Porque la publicidad, le digo, no se trata necesariamente de ser buen músico en el nivel en el que tú te manejas, sino se trata de comunicarte y convencer al cliente de que lo que tú estás haciendo es lo mejor para su campaña. Claro, y hay una expertise, ¿no? O sea, eso es importante. Obviamente, pues hay músicos maravillosos, pero que probablemente no funcionarían en publicidad porque hay que tener la sensibilidad, pero también hay que tener la sensibilidad para ser un buen comunicador, ¿no? A veces pasa con el arte muchas veces, ¿no? Que uno dice, wow, qué increíble eso, pero uno de 100 entiende esa pintura o entiende esa música o entiende, ¿no? Porque Bueno, los clientes son seres humanos, entonces están poniendo mucha plata, hay una inversión muy grande detrás para cumplir objetivos. Ese es un sesgo muy Entonces, fuerte, ¿no? por supuesto que hay un lado artístico y lo que se hace, la diferenciación también ayuda a que cumpla sus objetivos, pero si es que no perdemos ese foco, ¿no? Si le explicamos claramente que vamos a cumplir sus objetivos comerciales, estratégicos, van a sentirse más seguros y van a escuchar más. Creo que más que convencerlos por convencerlos es ayudarlos a que esas ediciones que le estamos sugiriendo son las correctas para llegar a su objetivo comercial. Esa es la única manera. Ese es un vehículo, ¿no? Claro, Ese es un vehículo, Ese es ¿no? el trabajo. Ese es el realidad. trabajo. Ese es el trabajo. O Ese sea, es cuando el uno trabajo. empieza a venderle, no, porque es que a mí me gusta más, entonces ya no estás No, haciendo el trabajo. no es claro. Bueno, Chinón, ustedes han hecho, o sea, digamos, no hay programa donde no se hable, pues, de la campaña de los payasos, ¿no? O sea, hoy día es, digamos, porque además es el logro más importante, digamos, desde el punto de vista audiovisual, digamos, cinematográfico, digamos, publicitario, que tiene el Perú en la historia, ¿no? O sea, pero es real, ¿no? Es real, o sea, Es la verdad. ha sido en los grandes festivales, ha ganado oros, ha sido la pieza elegida entre muchas en el mundo. Y esa fotografía, esa dirección de fotografía es tuya, esa dirección es tuya y de Bacha también.
Cuéntanos un poco a partir de ahí, ¿no? Por ahí no si quieres algo sobre el comercial, pero más allá de eso, lo que significa para ti, pues, poder lograr algo así, un cliente que te diga, oye, bueno, quiero conmover, quiero... Ahí sí, es un poco como lo que decía Piero, en realidad, y la suerte que tuvimos enorme nosotros en este proyecto fue que el brief del cliente era formidable, era, quiero hacer la mejor campaña de Navidad. Ese era ese brief. Eso nada más. Y para los chicos de la agencia fue un regalo, y de hecho, nosotros nos enteramos un poco del brief, o sea, antes que tengan el guión, decían, oye, el cliente nos ha llamado para hacer esto, y ni siquiera tenían el guión, y queremos hacerlo con ustedes porque queremos hacer una cosa así como, ¿no? Queremos lograr el objetivo del brief, ¿no? Y un brief fabuloso, pues te digan, haz lo mejor que puedas. Increíble. Claro. ¿No? Y a partir de eso un poco nació todo, ¿no? Y fue un trabajo lindo, y claro, de alguna manera, claro, el brief venía con un lado que era, haz la mejor campaña que puedas, tienes 30 segundos de pauta, ¿no? Entonces, claro, y comenzamos a desarrollar las cosas con los chicos, hicieron una idea linda, ¿no? Como eso de los payasos, comenzamos a aterrizar el guión y todos los guiones que armábamos eran de 7 minutos, era como una locura, y al final dijimos, pucha, o sea, mandémonos a hacer a lo que dure, pero que conmueva, que se sienta, ¿no? Que hagamos la mejor campaña de Navidad porque podamos, ¿no? ¿Qué tal reto para la publicidad tener un espacio tan chiquito y querer tantas cosas? O sea, comunicar bien, que finalmente la gente entienda el producto y además todavía que se conmuevan, ¿no? Sí. O que se rían, o que lloren, o que no. O sea, en realidad Sí. es... verdad. Ahora, es verdad que gracias al internet hoy día podemos hacer eso que antes no se podía, ¿no? Y es tener la versión larga que efectivamente vea la luz, ¿no? Antes no había esa posibilidad, entonces tenías que acortarlo y todo lo demás quedaba para tu archivo, pero hoy día puedes tener esa versión en la tele, pero esta posibilidad de verlo en internet. Y es curioso porque ahora también se habla mucho, ¿no? Lo escuchamos en todas las reuniones, que las campañas tienen que ser muy cortas, ¿no? Porque la atención de la gente, 5 segundos, 10 segundos, qué sé yo. Y esta campaña de payasos, de hecho, también cuando presentamos, teníamos la versión que todo el mundo hizo de 3 minutos, y había una versión de 1 minuto, una versión de 30 segundos para el aire, y se estaba conversando qué íbamos a sacar para internet, ¿no? Y todos queríamos sacar la versión larga, pero había esta duda de que es muy largo para internet también, ¿no? Y al final, o sea, funcionó súper bien. De hecho, salieron las dos versiones. La versión de 3 minutos se viralizó mucho más, ¿no? Y en general nos pasó también con este comercial de Contigo Capitán, de Paolo, Sí. que también hubo un tema como que saquemos la versión de 50 segundos porque nadie se va a clavar el comercial de 2 minutos, y salió una semana, y a las 7 semanas salió de 2 minutos, y fue el viral. O sea, digamos, lo que funcionó fue largo, ¿no? Entonces, a veces como que... Bueno, pero es que es clave Sí. también, valgan verdades, y eso sí no es o sea, no es mentira, es que los primeros segundos son fundamentales, ¿no? O sea, lo cual no significa que, como algunos clientes a veces piden, quiero que salga mi logo en la primera toma, ¿no? Porque como son fundamentales, por lo menos ya saben de quién es, ¿no? Pero sí son importantes, ¿no? Porque a partir de ahí tú te enganchas con algo que si te gusta, lo continúas, ¿no? Ahí creo que tiene que ver un poco justamente el tema del que estamos hablando, que lo estaba pensando, ¿no? Al final, el componente artístico, ¿qué es lo que hace, no? El componente artístico es lo que dice Piero, somos seres humanos, ¿no? Uno pone la plata, otro pone la idea, otro pone el tal, y va a otro ser humano, que tiene que sentir, ¿no? Entonces, al final, hagas lo que hagas, la estrategia que hagas, el medio que elijas para exponer tu pieza, el objetivo es conmover, ¿no? Positivamente, emocionalmente, divertidamente, pero tienes que atravesar a otra persona con tu mensaje. Y eso es vigor del arte, ¿no? Es virtud del arte. Y es diferente 100%. hacerlo, por ejemplo, con la publicidad. Bueno, tú eres multifacético, ¿no? Pero digamos, algo que has trabajado mucho es en el lado musical y tu banda, bueno, y son muy exitosos. Esa conexión con la gente que logras en la música a través de tus conciertos, etcétera, ¿tiene algo que ver con esa conexión que tú buscas cuando diseñas, cuando filmas? Para mí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y bañarse, ir a un concierto es lo mismo que bañarse e ir a filmar, en mi caso, ¿no? Vas al mismo escenario y creo que buscas lo mismo. Al final, aplica todo lo que hemos dicho acá. Los primeros segundos son los más importantes. Pensar a quién te diriges es importante. El mensaje principal de tu canción es importante. Entonces, claro, por supuesto que mi música está diseñada para ser algo más popular, digamos, ¿no? Pero si bien la música es artística 100% y libertad completa, hay ese momento en el ensayo, en composición, donde dices, ya, pero
necesitamos un poquito más de gancho, ¿no? Necesitamos un precoro que anticipe el coro, entonces nuestro coro va a ser más potente. Entonces es como decir, mira, necesitamos una dirección de arte que envuelva mejor la idea para que cuando llegue el mensaje reviente. Es básicamente el mismo idioma en distintos escenarios y con distintos valores comerciales. El proceso creativo en realidad no es tan distinto cuando tú lees diferentes industrias creativas, ¿no? El cine, la dirección, la música. Hay un proceso creativo en la composición, ¿no? Que es bien parecido y que no es igual, depende de la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, disfruté muchísimo de Tigres del Ahorro que hicimos con mi banco, que tiene una dirección de arte increíble, ¿no? Los tigres, las ratas, buscar entre un poquito de la cultura peruana, ¿no? Los tigres tenían unas máscaras que representaban, ¿no? Un poquito de nuestra cultura, eran dorados por la deidad inca, ¿no? Que es el sol, también tenían la plata porque los incas adoran al sol y la luna. En contraposición a las ratas que son más opacas y tienen otra textura. Y básicamente era una historia de buenos y malos, ¿no? Pero toda la conceptualización para llegar al mensaje y además la coyuntura donde se saca, creo que hizo que sea suficientemente potente como para que esté dentro de la comunicación normal de la gente, ¿no? Que se pase por WhatsApp, ¿viste esto? ¿No? Eso me lleva a pensar algo que a veces la gente no sabe, ¿no? Y uno ve un comercial que puede durar 30 segundos, 40 segundos, y uno piensa, pucha, está bonito, ¿no? Y detrás de eso no sabe todo lo que hay. O sea, hay, ¿no? Lo que tú dices, o sea, no es que, ya, toma uno, toma dos, hay un trabajo en cada detalle, ¿no? O sea, y eso en el arte, digamos, en el diseño, en la producción misma, en el audio. Chinón que ha hecho ¿no? película, ¿no? Bueno, O sea, sin duda. yo estoy produciendo una obra de teatro musical, o sea, y yo digo, o sea, te juro que estoy en un proceso así de, estoy sufriendo, ¿ya? y yo digo, estoy sufriendo para que la gente vaya, entre al teatro, se siente, vea 2 horas y se vaya a su casa. Y con mucha, o sea, y con mucha suerte que se vaya a su casa con algo, ¿no? Y detrás de eso hay, y claro, nosotros hemos vivido estos procesos. O sea, yo me he curtido todo este tiempo en publicidad porque hay campañas que parecen obras de teatro o películas, porque el proceso que se vive es muy complejo, puede ser hasta doloroso. O sea, estoy hablando acá y creo que los 5 hemos experimentado campañas en donde realmente que no nos han dejado dormir, ¿no? Diciendo, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo? ¿No? Porque te piden algo y te ponen al límite. Y en realidad, yo digo, porque yo no me considero publicista, yo soy un músico que trabaja para publicistas, pero no es muy distinto, ¿no? No es muy distinto el proceso que pasamos nosotros por el proceso que pasa Piero, por ejemplo, que está en agencia y que de donde nace la idea, ¿no? Claro. Él siempre tiene, y creo que esa es la diferencia entre cuando Vampi habla de me voy a un concierto, pero nadie le dice, oye, pero tu concierto tiene que durar tanto, 30 segundos, claro, 30 segundos, ¿no? Ahí es donde sale el oficio. La principal idea tiene que estar al comienzo, claro, ¿no? O sea, la principal canción. Claro. Esa ya es una decisión claro. que tomamos cuando estamos a cargo del proyecto. Pero cuando trabajamos para alguien más, es como, ok, hace poco, o sea, ayer hemos estado con Vampi en una presentación y cuando él me pidió la música, lo que había que hacer, y ya me mandó el video, yo empecé a componer y empecé a grabar. Además que un proyecto bien bonito porque tenía que tocar todos los instrumentos. Muchas veces los programamos, pero en esta toqué el charango, la guitarra, yo soy saxofonista, toqué todo mi saxo, todo mi estudio estaba lleno de mis instrumentos. Realmente lo estaba disfrutando y cuando vi, pues la pieza duraba 30 segundos y yo había hecho una música que duraba el doble. Y entonces ahí es donde sale el oficio, ¿no? Ahí es donde dice, ok, ya, me voy a poner serio, esto es para esto, lo recorto a 30 segundos. Y claro, y en un momento Vampi me dijo, oye, tenemos que lograr esto. Y yo le dije algo así como que, ya, pues tengo 10 segundos para lograrlo, ¿no? Y él me dijo como que, ¿no? O sea, como diciendo... Es lo que hay.
esa es la chamba, precisamente. Hay un y tema, vamos. hay un componente que yo vengo escuchando así entre líneas de todo lo que estamos hablando, que es el componente del coraje, ¿no? Sí. O sea, hacer la campaña de los payasos, hacer la canción, poner ratas al aire, y máscaras de tigre. O sea, hay un momento en el que tú tienes que decir, ¿sabes qué? Ya, esta es mi idea, pues. Esto es lo que quiero hacer. Y tienes que ser capaz sí, después viene tu venta, tu estrategia de venta, etcétera. Pero ese componente de coraje es muy fuerte. Uno de los más difíciles que yo tuve, que creo que se lo presenté a Piero incluso, fue cuando hicimos el primer Cuy Mágico. El primer Cuy Mágico, yo estaba trabajando y trataba de hacer mi trabajo estructurado, pero todo en mi sistema artístico me decía, tienes que basarte en el Cuy chactado. Tienes que hacer que la Me acuerdo, paleta me de acuerdo. colores sea la del Cuy chactado. Y yo decía, ¿cómo voy a presentar esto y decirle que va a tener el rosadito de la cebolla, el beige de la papita, el doradito del cuy, el blanquito del arroz y tal? Y finalmente hubo ese componente de coraje que fue bien recibido en pared por la agencia y después se presentó al cliente y al final cuando yo veo esa pieza, las iniciales, como que siento esta especie de orgullo de haberme hecho caso al ser artístico que tengo dentro, de haber hecho caso a esa inspiración, ¿no? Y ahora que hablan de las diferencias, tú dices, no es muy diferente. Tú que has hecho tanto cine, Chinón, ¿cuánta diferencia hay entre hacer un comercial para la tele, por así sea, pues, como meterle todo lo que le metes a una película, pero que finalmente tiene una duración muy chiquita, y hacer una película, ¿no? Es distinto. O sea, ya una vez que filmas las pelis, te das cuenta que es distinto, en verdad. Pero digamos que un poco lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Como de que la esencia es la misma, ¿no? O sea, la esencia finalmente de esa pasión que tienes y que eso también es lo que me gusta un montón de la publicidad, que desde que empecé, cuando comencé como director de arte, a mí lo que me parecía fascinante era la pasión con la que la gente metía los proyectos. Y esa cosa que dices, oye, pero esto dura 30 segundos y estaba un poco como que, dice la decía, oye, pero ¿qué les pasa? ¿No? Esto es una cosa Es un cortita, comercial, ¿no? publicidad. Claro, Tranquilo, exacto, ¿no? Y ese motor artístico que tiene todo el mundo adentro, que hace que esa industria sea tan linda también, ¿no? O sea, que tiene esta cosa muy artística y muy de meter todo y darle con todo, ¿no? Que hace que sea lindo la industria de por sí, ¿no? Bueno, y yo pienso que un comercial de un minuto, por decir, justamente porque dura tan poquito, quizás concentra como que todos los sentidos para que no falle nada, ¿no? No sé, de repente, claro, un maniático, digamos, un director seguramente en el cine, una película por 4 horas, igual lo hará ¿no? Y por eso dura tanto hacerla, ¿no? Pero como que me da la sensación que no puede fallar, pues, o sea, no se te puede pasar algo en 30 segundos o en 40 o en un minuto. Hay algo ¿no? que yo creo que desarrollamos, como dije, yo soy saxofonista, entonces, y yo me eduqué en una escuela de jazz, ¿ya? En el jazz muchas veces los músicos y los que hacemos música lo vamos a entender, a veces decimos, entramos dentro de 8 compases, acá tengo que tocar eso. Y nosotros ya no contamos los compases, o sea, el 8 compases es como decir, esos son los compases que van a pasar, pero yo no voy a estar 1, 2, 3, ¿no? O sea, tú sientes y dices, acá es, y bla, entras, ¿no? Y creo que para la publicidad, yo siento, sobre todo en los últimos años, que el otro día disfruté tanto la música que me pasé, ¿no? Pero usualmente digo 30 segundos, 40 segundos, y yo empiezo a fluir y siento que el reloj publicitario me está diciendo dónde va el cambio en el momento que compongo, sin necesariamente, me imagino que te pasa lo mismo editando, ¿no? Llegas un momento, ¿no? Llegas un momento en que dices, ya, acá es donde tengo que empezar a resolver. Y no estás mirando el counter, pero ya sabes que... Y lo mismo es cuando escribes un guión, cuando yo escribo una canción, esto... Entonces desarrollamos creo que esa capacidad de síntesis es una de las, de las cosas que desarrollamos la gente que trabajamos en publicidad. A mí me ha tocado justamente trabajar con un montón de directores de cine que han comenzado a trabajar en publicidad, ¿no? Me pasó con José Méndez, me ha pasado tuve el placer de trabajar con Carlos Sorín también, y sí me pasa que hay algo del oficio publicitario que justamente a veces te concentras en una milésima de segundo, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo,
me pasa siempre, ¿no? Que para mí como que las miradas son sumamente importantes en publicidad. O sea, porque cuando un personaje mira un segundito algo, eso es lo que estás prestando atención tú. Entonces, hay una cosa que pasa con cosas muy cortitas que te expresan un montón de cosas, ¿no? Y claro, que en el cine tienes otra forma, digamos, porque tienes más tiempo, Otros ¿no? tiempos, sí, Claro, cierto. tienes que desarrollar más cosas, ahí te comienzas a ir por todos lados, pero en la publicidad tú tienes que ser como ¡pum!, Hay una ¿no? capacidad de síntesis que hay que tener para Exacto. publicidad, ¿no? De cómo volcar lo que puede ser una película de 2 minutos en Claro. una película de 1 minuto, que es un cortito, ¿no? Claro. Porque al Finalmente final de cuentas es una historia. es lo una que historia estás- igual, ¿no? Que tiene que tener, ¿no? Un inicio, un desarrollo, un conflicto, un desenlace, ¿no? Tiene exactamente los componentes, pero es un poder de síntesis muy brutal para que... Y una cosa que, ahora escuchando a Gonzalo, hay un lenguaje que se maneja, ¿no? Sobre todo en la parte de la ejecución de las ideas en publicidad, ¿no? Que es el lenguaje al momento de marcar una dirección para el arte o para la música, ¿no? O sea, puedo entender a Gonzalo como me habla de los tiempos, de los compases. Y es una cosa que uno aprende también en el proceso, porque yo no soy músico, yo no soy artista, yo soy publicista, que le encanta el arte, pero entiendo las pasiones, las frustraciones de mis amigos realizadores y puedo, digamos, con el tiempo he aprendido a entender, ¿no? Cómo despertar esas ganas de hacer una cosa tan linda en 1 minuto, ¿no? Y hablar en el propio lenguaje, ¿no? En el color, en la luz, en el dibujo, en lo que sea. Mira, yo no tengo nada, digamos, del arte que tienen todos ustedes, pero sí, caray, yo aprendí muchísimo y con todos ustedes, ¿no? Esas preproducciones donde tú dices, wow, qué importante es, por ejemplo, hablar 10 minutos del color, ¿no? Exacto. ¿No? Y uno dice, ¿y por qué, no? O en el caso de la música, ¿no? O sea, de verdad, y yo creo que las grandes marcas posiblemente tienen esa posibilidad de poder, y hay muchísimos ejemplos, ¿no? De poder tener grandes campañas, porque cuando uno le presta atención a esas cosas, todo sale mejor, pues, ¿no? O sea, no es como que ya, oye, ¿no? Sino, wow. Tiene una razón, O sea, tiene una razón. Al final es una Pero son lógica unas largas interna, producciones, ¿no? pucha, y de verdad sí desarrollas una sensibilidad especial, ¿no? Exacto. Y claro, tú no tienes esa capacidad de hacerlo, pero sí de verlo, identificarlo, entenderlo y finalmente aprobarlo, ¿no? Pero Sí. por ejemplo, hay un punto importantísimo. Cuando hablabas, yo me acuerdo, tu gran época de cliente y nos aprobaba ciertas cosas, ¿no? Y creo que tiene que ver con la capacidad de síntesis en todos los estratos. Y, por ejemplo, ahorita solo hemos hablado de audiovisual, básicamente, Justo pero te iba a también hablar de eso. está la parte gráfica, por Eso, ejemplo. eso. Cuando Piero hablaba de la capacidad de síntesis, de la narrativa de una historia, de los puntos de quiebre dramáticos y tal, en un aviso de prensa, Y es una sola cosa, ¿no? empieza ya, ahí nomás empieza y pasas por el mismo proceso, hasta ritmo musical tiene, ¿no? Tiene paleta de color, tiene comunicación, tiene texto. Y ahí sí tiene- hay que sintetizar. Y ahí sí hay que Ahí sí hay que sintetizar. sintetizar de Es un verdad. solo golpe. No. Tal cual. Tal cual. Bueno, hay que tener eso cuando le vas a un cliente y le cuentas, salgo de la gráfica, otra vez pensar al audiovisual, pero muchas veces para contarle una idea necesitas una foto, digamos, ¿no? Una gráfica, un elemento visual que te resuma todo, ¿no? Los punto de famosos apoyo. concept boards, estas cosas, pero que en verdad no solamente, digamos, algo, o sea, no solamente tener cine, sino tener esa capacidad como para poder... Y cuando hablas del cuy mágico me hiciste acordar, pucha, claro, o sea, ¿cómo apruebas una idea así si no Exacto. tienes la capacidad de abstraerte y decir, oye, esto, ¿no? Y lo cuento anecdóticamente, ¿no? Pero como yo recuerdo cuando se presentó esa idea, alguien por ahí en el equipo dijo, hagamos un focus group, y yo miré y dije, olvídalo. O sea, Eso no pasa imagínate en la- qué posibilidades tiene de pasar un focus group, ¿no es cierto? Unos cartones pintados, ¿no? Con un muñeco, con un bicho, ni siquiera un muñeco raro, y oye, se volvieron locos, ¿no? O sea, si no llegas, o sea, eso no pasaría jamás un focus. Pero si tú logras en tu cabeza imaginar, o sea, logras conectar con quien te está contando la idea y decir, ya te entendí, esto va a ser así, le crees, finalmente sale lo que sale. O sea, hay campañas Sí. que jamás pasarían en focus group Sí. y eso no significa que los focus group no sirvan, lo que significa es que hay que pensar realmente, y eso y no solamente pues, otra vez para el audiovisual, para todas ideas, ¿no? O sea, yo tenía alguna vez colegas que testeaban afiches, ¿no? Y hacían focus group para testear un afiche, ¿no? Claro, Y yo claro. decía, wow, No. ¿no? Claro, Oye, nunca pero pasaban, ¿no? Hay Nunca un pasaban. poco de intuición que hay que tener para sacar ese tipo de cosas, ¿no? Y algo, por ejemplo, que pasó con Pagaron Ya,
porque íbamos a usar un jingle, pero la gente no sabía ni cantar ni bailar. O sea, era una parodia de un jingle, ¿no? De un musical, ¿no? La idea originalmente era tipo Broadway, pero era imposible hacer en esa época Broadway en Perú. Entonces decidimos hacer la parodia del jingle, ¿no? Entonces, podría correr mucho riesgo si eso quedaba mal, si eso quedaba burdo, ¿no? Finalmente fue un exitazo, pero ahí es como donde la intuición, el profesionalismo, el rigor para que el acabado quede lo mejor posible, se puso por delante, ¿no? Y salió felizmente con éxito, un éxito inesperado porque no pensé que iba Ahora, a hoy la tener tanta publicidad repercusión. enfrenta tiempos distintos, ¿no? Y nuevos medios, nuevos canales, nuevas exigencias, ¿no? Nuevos paradigmas, ¿no? ¿Cómo sienten hoy, ¿no? Más allá de estas campañas que han contado, que la mayoría, bueno, payasos es de este año, ¿no? O del año de la Navidad pasada, pero ¿cómo enfrentan en general una exigencia distinta donde te dicen, oye, necesito resultados inmediatos, o el always on, ¿no? Oye, cambiamos. ¿Cómo cambió eso y cómo afecta al trabajo artístico que hay detrás de la publicidad? ¿Cómo lo enfrentan y cómo lo digieren? ¿Y cómo siguen vigentes haciendo lo que hacen? Qué ¿no? interesante tu pregunta, porque es la parte más difícil, porque al final nosotros ya tenemos un buen recorrido, ¿no? Y el tema de mantener vigencia es complicado, porque viene la siguiente generación que está con los dientes afuera, con las ganas encima y además con técnicas que tú no conoces. Entonces tienes que estar constantemente actualizándote y entender que es como que estás corriendo una ola, ¿no? Y tienes que hacer ciertas modificaciones a tu sistema para poder seguir en esa ola, pero el componente artístico creo que sigue siendo el mismo, ¿no? La fuente artística sigue siendo igual. Lo que cambia es la forma, ¿no? Creo yo. Es retador, pero creo que es prueba y error, ¿no? Uno tiene que adaptarse pues, a estos tiempos y ya sabes que tienes que tener multiformato, ya sabes que tienes que tener multisegundaje, ya sabes que tienes que robar algunas cositas para el contenido digital. O sea, es un proceso y lo vas adaptando, ¿no? O sea, en mi época, cuando recién iniciaba, hacías tele, gráfica, radio, punto, ¿no? Después apareció el BTL, la activación, endomarketing, y poco a poco se han ido integrando hasta llegar el digital que abrió todos los canales y ahora tienes que pensar en diferentes formatos. Es más chamba, pero, digamos, es más chamba con menos tiempo y necesitas como muchos más recursos y muchas más manos para llevarlo adelante, ¿no? Claro, pero creo que nosotros, y claro, ya hablamos generacionalmente, podemos tener la desventaja que tenemos que voltearnos, ¿no? Mirar para atrás para ver cuáles son las tendencias de las nuevas generaciones. Hay que entender TikTok. Claro, exactamente, pero la ventaja que tenemos es que hemos recorrido todo ese camino, entonces es simplemente, es la voluntad, y eso sí no nos puede pasar o sea, no puedes quedarte en el sitio en donde, donde llegaste, tienes que mirar para atrás y nutrirte y además empaparte un poco de actualidad y además, que creo que esa es la parte más complicada, es convencer a la gente de que no eres tan viejo, pues. ¿No? Y que la parte la edad, la experiencia más bien es una ventaja, ¿no? O sea, aprovecha esta ventaja, ¿no? Bueno, uno de los más vigentes y grandes músicos hoy en la publicidad sigue siendo Franjo, ¿no? Sí, claro. Franjo, o sea, cuando yo entré en publicidad, Franjo ya era viejo. Pero somos la generación que ha sufrido más cambios, ¿no? O sea, yo cuando Sí. empecé a estudiar no había computadora, en la mitad de mi carrera empezó la computadora. O sea, experimenté muchísimas horas de dibujo artístico, de teoría de color, y después vino la computadora y todo eso se aplicó a la computadora y pasamos los cambios. O sea, No, pero además ha No pasado algo, no sé, ustedes que yo no vivo el día a día de la publicidad, sino que por proyecto yo me meto, ese día a día lo vives tú, por ejemplo, Sí. Pedro. Y ha habido una época en la que yo he percibido que empezaron como que a irse, vamos a decir, la generación entre 40 y 50 años, empezaban como que a
a salir de la publicidad porque las grandes agencias internacionales empezaban a contratar directores mucho más jóvenes, ¿no? Pero me parece que ya regresaron. Me parece que no funcionó. Tengo esa percepción, no sé si estoy en lo cierto. Yo creo que igual que los medios, ¿no? Los que se fueron todo a digital, oye, también es multicanal. O sea, creo que esos cambios son prueba y error, ¿no? Le apuestan todo a una sola cosa. Si no funciona, bueno, retrocedamos un poquito y vayamos acomodándonos. Así es el proceso. Finalmente, Perdón, muchos de esos que estuvieron de salida hicieron sus agencias y ahora hay como que una revolución de las agencias independientes fundados por esos... claro, Y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, sí. Bueno, peruanos está Chini, está Flavio, Claro, ¿no? exactamente. O sea, los publicistas... El mismo los que Robin, se fueron, ¿no? El mismo Robin, por supuesto, ¿no? Si yo les preguntara así rapidito, dime un trabajo, algo que tú digas, pero así, ¿no? Esto es lo que, ¿no? El trabajo donde siento que le puse, no sé si le puse, porque quizás le pones todo a todos, ¿no? Pero el que llegó el que se logró realmente y del cual se sienten muy orgullosos. Así, una rápida, así, que No ha llegado todavía ese trabajo, pero el último reconocimiento que hemos tenido como agencia es Crédito Mujer, de Emancipation Loan, de mi banco, fue un trabajo espectacular, ¿no? Es espectacular. Porque además tiene un corte social, ayudas a tu país, tienes la posibilidad de dotar de arte también a una pieza como esa, hacer un caso también para venderlo, ¿no? Hacia el mundo, para explicarlo. Creo que uno que no esa sea, satisfacción es buena. uno que no sea payasos. Uno que no sean payasos, creo que Contigo Capitán. Contigo Capitán y Jueves de Pavita, que es un comercial que... Vamos a Fernando, San Fernando en general. Claro, puede en ser, ¿no? general es San Fernando, ¿no? O sea, la campaña de San Fernando es una campaña que a mí me llena de orgullo en general, ¿no? Todas las cosas que hicimos con San Fernando, desde la primera familia hasta todo, es como... Fue increíble, en verdad. Sí, de ahí sí metimos con todo también, ¿no? O sea, familias reales, esta cosa. Tiene que ver con tu país, ¿no? Sí. O sea, saber representar en la pantalla la gente nuestra. Perú. Está difícil, joven. Está pensando, si quiere paso al siguiente y después Pase, regreso por conmigo. favor, mientras voy pensando. Mira, yo por una cuestión de alcance, o sea, cuando una pieza tuya se vuelve realmente popular o sea, más allá del craft o lo que sea, es como que llegues a la gente y esa es, sudemos la camiseta con Coca-Cola. Más aún cuando... Porque en una época era como que, ¿para qué compuse esta canción para estos malos? ¿No? Hasta que clasificaron, y cuando clasificaron es como que la canción otra vez tomó sentido y significado para la gente. Yo salía, cuando clasificó Perú al Mundial, salía al arco, porque todos salimos yo vivo por ahí. Y todos la cantaban. Y la gente la cantaba, yo decía, qué alucinante, ¿no? Esta canción que yo ya le estaba echando tierra por salada, ¿no? Entonces, esa es una, y otra, yo hice una campaña que en realidad musicalmente me gustó un montón, que fue una campaña que hice para Fundación Telefónica, que era, que la hice con Pragma, y estoy hablando en términos musicales, pero en función a la pieza musical, que era, era que los momentos más importantes de tu vida no están en foto, era acerca de la foto. Y le entrevistaban a muchos fotógrafos y les decían, ¿cuál es el momento más importante de tu vida? Y todos decían el momento más importante de su vida. Y después le preguntaban, ¿y tienes una foto de eso? ¿No? Y todos decían, no. Y entonces ese relato y cómo se logró musicalmente, o sea, si bien no es una pieza pues que fue masiva, esto sí me parece que musicalmente y la idea era muy bonita y estuvo muy bien realizada por Mari y Chiqui, estos españoles que trabajan en Pragma. Sí, claro. Mar Frutos. Chiqui Cáceres, creo que es. Chiqui Cáceres. No, Chiqui Castaños, Chiqui Chiqui Cáceres. Cáceres. Sí. Están en Colombia, creo ahora, no sé dónde están. Sí, son trotamundos. Son unos cracks. Sí. Sí. Ya tenemos tiempo, Vampi. Ya pensé dos. A ver, dale. Uno fue uno que fue muy emocionante para mí, que fue una pieza para la Teletón, que fuimos a la Sierra de Lima a grabar un sunset. Toda la pieza giró alrededor del sunset en una loma verde, y cuando llegamos empezó a nevar.
a las 3 de la tarde y cuando llegamos a la hora de la toma era pura nieve, todo, y no había sunset y era una situación, o sea, la gente estaba en short en la nieve, con bolsas tapándose, así era hiper extremo, ¿no? Y en un momento yo le digo a Daniel Gárate, que es un piloto de dron, le digo, mira, manda el dron, no estoy seguro si fue Daniel, pero en todo caso, manda el dron por encima de la laguna y vamos a hacer una toma. Y fue un momento para mí mágico, muy personal, porque fue la primera vez que me pasó que yo imaginaba una toma y se estaba desenvolviendo al mismo tiempo mientras sucedía. Y es una toma que al final entró en un reel nacional de realizadores y tal. Entonces, la verdad que fue un orgullo muy bonito. Y la otra, que no tuvo absolutamente nada de crafting y realización, sino fue en pandemia. En pandemia nos mandaron a hacer un comercial para el Día de la Madre. Y claro, no había posibilidad de salir. Entonces yo lo que hice fue abrir todos los archivos que yo tenía en mi casa y sale el nacimiento de mis hijos, sale mi esposa con mis niños jugando en el baño, sale mi mamá haciendo videollamada, contándoles un cuento a mis niños una noche y yo vi ese momento y agarré la cámara que tenía en la casa y la grabé. Entonces es una pieza que está llena de las mamás más importantes de mi vida y que fue simplemente rescatar de la realidad sin yo poder hacer lo que hago, sin yo poder meterle Claro, ni es paleta casi de un color, documental, ni es un casting, documental ni casi, nada. Eso ¿no? fue muy emocionante para mí. Bueno, yo creo que los primeros 5 minutos de esta conversación han sido buenísimos y por eso todo el mundo se ha soplado los 45. Así que si lo logramos. Oye, muchas gracias, de verdad. Pucha, me encantaría pues, que esto sea no como la publicidad, sino como el cine, ¿no? Y que podamos 45 tener, ¿no? minutos del primer tiempo. Claro, claro. Parece. Habrá ¿no? un segundo. Oye, mil gracias por acompañarnos, por acompañarme. Y bueno, espero verlos pronto, ¿no? Para seguir contando historias tan divertidas y aprendiendo cada vez más, tanto yo como nuestros amigos de Focus, a quienes les agradezco por habernos acompañado y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.